La verdad que es sorprendente los datos. Nosotros del CEPA venimos cuestionando bastante las metodologías del INDEC en términos generales y específicamente con la medición de pobreza. Me parece importante señalar algunos datos previos a hacer alguna aseveración. El salario promedio de los trabajadores registrados cayó un 3% de 2015 a 2017. El poder adquisitivo de la asignación universal por hijo cayó 11 puntos y las jubilaciones perdieron 7 puntos en el mismo periodo. Y además el gobierno está llevando adelante una política de ajuste que incluso la está defendiendo por mismo funcionario del gobierno, con lo cual es bastante raro que políticas de ajuste terminen beneficiando a los más pobres. La verdad que es una cuestión insólita. ¿Y la metodología para hacerlo cuál es? La verdad que modificaron primero la encuesta de hogares con la que se realizaban. Se dejó de utilizar la encuesta de 2003 y se utiliza la de 2005, donde los servicios públicos, pero sobre todo las tarifas públicas, casi no tienen peso, con lo cual todos los impactos de los tarifazos que estamos viendo del 2016 a esta fecha prácticamente no se notan. Después hay modificaciones poblacionales, son pequeñas sutilezas que los años anteriores no se notaba tanto, pero la caída de la pobreza me parece un dato no menor, es un dato que el gobierno lo trata de utilizar políticamente y cualquiera que anda por Bahía Blanca en este caso, por el conurbano bonaerense, sabe que ese dato no se condice con la realidad. ¿No es confiable? La verdad que no, nosotros lo cuestionamos, hay metodología que difiere con la realidad, cuestionamos también lo que tiene que ver con determinados patrones de ingresos que utiliza el INDEC para medir las poblaciones que están en situaciones de vulnerabilidad, y en ese sentido la verdad que no es confiable un dato que incluso acá en Bahía Blanca da un dato casi récord en términos del descenso de la pobreza en tan solo un año. Me parece que se le fue las manos. ¿Eso está muy lejos de la realidad, lo que sucede en la ciudad? La verdad que sí, porque uno puede discutir si hay un poco menos, un poco más. La realidad que la caída de casi 10 puntos de pobreza en Bahía Blanca no se condice con la realidad. Sí, en primer lugar nosotros no estamos de acuerdo con este índice que se cuenta desde el 2016, pasando por las elecciones del 2017, donde nosotros denunciamos efectivamente que en el medio de las elecciones se endeudaron, hicieron campaña y un montón de cosas donde efectivamente eso pasó hasta las elecciones. El punto de lo que se quiere ocultar en un, digamos, dato preciso, nosotros tenemos estadística de lo concreto sería. Desde diciembre del año pasado hasta el día de hoy nosotros inauguramos 5 merenderos en la ciudad acá de Bahía Blanca y en Villarino. Como en el barrio Quilmes, en Villa Delfina, en Loma Paraguaya, en Pedro Luro, en Ascasubi, acá en el 9 de noviembre, que han participado de una inauguración. Nosotros entendemos de que esos datos no se corresponden con la realidad. ¿Eso qué demostraría entonces? De que ha crecido la pobreza, que hay veces que baja la pobreza porque crece la indigencia, que es peor todavía, que nosotros entendemos de que no, o sea, la política de este gobierno cuando muestran, digamos, los despidos que hay acá en Cargill, en lo que tiene que ver con el calzado en la región y en el resto del país, entre los trabajadores del Estado, nosotros entendemos que eso quiere decir que va a crecer la pobreza y va a crecer la indigencia. El gobierno tiene que mostrar algo y entonces se agarra de estadística en el medio de una elección, porque estamos hablando de la elección del 2017, que la verdad que no es acorde a la realidad. ¿Y cuál es la realidad que ustedes ven acá en la ciudad? Por ejemplo, en la periferia donde ustedes han instalado los comedores. Primero basta con ver la organización en la cual estamos, la corriente clasista y combativa, y ver el crecimiento de la cantidad de gente que viene, que se acerca, que pide para hacer un merendero. Eso que estoy diciendo, digamos, la inauguración de 5 merenderos en lo que va del año. Nosotros entendemos de que eso ha crecido, acompañado del crecimiento de los despidos, acompañado del crecimiento de la precarización laboral, acompañado que hay pocas changas, hay poco laburo, digamos, en concreto, y bueno, nosotros, digamos, después nos mostrarán los números, que el punto es ver, o sea, que no te traten de números, sino ver exactamente cómo es la realidad. Y en ese sentido entendemos de que no va a haber un cambio de política de fondo si nosotros, o sea, no atacamos el latifundio, si no se ataca la dependencia, si no se apuesta a la industria nacional, porque el problema de fondo es que el gobierno, con esto de abrir las exportaciones, que yo, hay una parte que la está pasando muy mal, ¿no? Y por ejemplo, con los merenderos que mencionaba usted, ¿quiénes son los que los solicitan? ¿Los mismos vecinos del barrio? Primero, nosotros tenemos una cantidad, primero decir, digamos, nosotros somos una organización que es de lucha, pero también, o sea, peleamos, la luchamos, pero también nosotros damos una pelea para poder combatir el hambre en cada barrio.